Buenas tardes, hermano Teo. Un gusto saludarle y continuar conversando hoy sobre este tema interesantísimo que ha traído mucha atención de las personas que le siguen, sobre quiénes somos, de dónde hemos venido, hacia dónde vamos. ¿Cómo se encuentran esta tarde, hermano? Pues gracias al Padre Celestial en buenas condiciones, ¿verdad? Para seguir colaborando con todos nuestros seguidores acá, tanto en el YouTube como en la página web, ¿verdad? Deseando lo mejor para todos y que el Padre pues les provea todo lo que necesitamos, ¿verdad? Porque vivimos en una infradimensión, en una tercera dimensión que es parte de los mundos infiernos y por ende tenemos problemas serios. Y la única solución es la petición, la oración, pedir perdón, compartir amor y orar al Padre. Y ahí vamos a salir adelante. Gracias por la invitación a esta nueva conferencia. Hoy les hemos invitado a continuar profundizando en este tema de quiénes somos, de dónde hemos venido, hacia dónde vamos, que recientemente hemos estado hablando en las semanas anteriores. Hay un grupo de preguntas que quisiéramos hacer para poder profundizar un poco más. Es muy probable que para varias preguntas haya una misma respuesta y eso es un indicador muy bueno de cuál es el camino que debemos tomar y no hay pérdida, ¿no? No hay cómo perderse. Entonces, le agradecería a usted que, aunque sean preguntas diferentes y sea la misma respuesta, que usted nos lo pueda explicar para poder esclarecer nuestro entendimiento. Voy a usar frases suyas que ha utilizado en estas conferencias que hemos hablado sobre este tema para poderlas ampliar y que usted nos pueda explicar todavía más. Una de esas frases que me ha llamado poderosamente la atención nos dijo en una de estas conferencias, hermano Teo, voy a citar su frase: la creación no es para creer, es para crear. ¿Cómo podemos crear a través de la creación? ¿Qué debemos crear? Si nos puede explicar un poco más, hermano. Muy interesante esa frase, ¿no? La creación es para crear, no para creer. El que cree con el que no cree es lo mismo, total ignorancia. Pero cuando implementamos en nuestra vida diaria crear, es diferente, porque para poder crear necesitamos entrar a activarnos dentro del conocimiento. De lo contrario, no vamos a poder crear nada, porque para poder crear una cosa tenemos que tener la capacidad, el conocimiento básico, elemental de la creación. Porque una cosa es descubrir y otra cosa es crear, ¿verdad? Podemos descubrir, por ejemplo, la electricidad, pero no crearla, porque ya está creada, ya existe, ¿verdad? Entonces, podemos descubrir el átomo, pero no crearlo, porque ya existe. Y así sucesivamente hay muchas cosas. Entonces ahí está se marca bastante notable la diferencia entre crear y descubrir. Ya sabemos que queda descartado eso de creer, porque voy a repetirlo, creer con no creer es lo mismo, total ignorancia. Entonces, para entrar en el campo de la creación y empezar a crear, es urgente que entremos al conocimiento. El conocimiento es un término, una palabra que viene de conocer. No podemos tener conocimiento si no conocemos. Eh, Nadie se puede poner a curar a otro sin conocer la hierba.
Ningún hierbero va a curar a otro si no conoce la hierba. Tiene que conocer la hierba para ver qué es lo que tiene, cuál es la capacidad de la hierba y para qué sirve. Entonces ahí ya vemos conocimiento. Aunque seas un simple campesino, que es hierbero, como dicen el término despectivo que utiliza la sociedad, se requiere de tener el conocimiento. Es un conocimiento. El conocimiento entonces nos permite crear. Vamos a poner el ejemplo del hierbero. El término despectivo, discriminativo que tiene la sociedad para tratar a aquellas personas humildes sin tomar en cuenta el conocimiento que tienen en ese campo. Como estamos explicando, ¿qué es crear dentro de la creación? Te voy a poner ese ejemplo. El hierbero conoce la albahaca. Bueno, entonces dice todo el mundo, pero la albahaca todo el mundo la conoce. Sí, claro. Es un condimento, ¿no? Lo pueden utilizar para hacer caldos, para condimentar carnes. Eso es lo que va a decir la gente común y corriente. Pero la gente común y corriente no conoce cuáles son las virtudes que tiene la albahaca, qué propiedades tiene. Y entonces vemos que ya es un conocimiento científico, que aunque lo tenga un hierbero campesino, es conocimiento. Entonces dice el hierbero, ¿va? Como conoce, utiliza la albahaca para curar X enfermedad o varias enfermedades. Él tiene el conocimiento de que esa hierba llamada albahaca, ¿para qué sirve? O sea, ¿en qué puede utilizarla para curar tal enfermedad? Ese es un conocimiento. Entonces, él puede crear un medicamento. Fíjate bien, como tiene conocimiento de la hierba, sabe para qué es y qué virtudes, cualidades tiene, qué flavonoides, qué alcaloides tiene. Entonces puede utilizarlo y crear una cápsula, o sea, envasar, crear un medicamento natural de la albahaca. Y también puede combinarla con otras hierbas similares que lleven el mismo fin, o sea, que vayan dirigidos hacia la curación de tal enfermedad. Entonces él puede crear un medicamento. Pero en este caso el hierbero no cree, crea. Está creando. Pero repito, para poder crear hay que tener conocimiento. Bueno, este es un ejemplo comparativo. Ahora entremos en el despertar de la conciencia. Todos mis libros van dirigidos a aquellas personas que quieren despertar su conciencia. Hemos creado el libro. Pero para poder haber creado ese libro, se requirió, hay que tener conocimiento, ¿verdad? Entonces, para poder crear, tenemos que tener conocimiento. En la creación, tenemos nosotros la oportunidad de crear, de modificar, de transformar, de transmutar. Y para ello, tenemos que entrar al conocimiento. Nadie va a crear nada dentro de sí si no tiene conocimiento. Vamos a hablar de la creación del hombre mismo.
El verdadero y auténtico hombre hay que crearlo dentro de nosotros. Pero para poder crearlo dentro de nosotros, se requiere que nosotros estemos, por lo menos, practicando un conocimiento que nos conduzca a la creación del auténtico hombre interior, porque no lo somos. Actualmente nosotros somos, como dijo el Maestro Jesús, legión, legiones, porque dentro de nosotros se manifiestan una gran cantidad de personas y nosotros manejamos el falso concepto de que somos un individuo, una persona, pero en realidad no lo somos. Hasta que entremos a una escuela donde podamos aprender, donde podamos practicar, donde podamos de manera objetiva obtener conocimientos de tipo superior, trascendentales, entonces empezamos nosotros a conocernos a nosotros mismos. Una vez que estemos dentro de ese campo, dentro de esa escuela, dentro de ese conocimiento, entonces podemos crear dentro de nosotros alma, crear el despertar de conciencia, crear el hombre auténtico, crear cuerpos, aparte del que tenemos, otros cuerpos auténticos. Porque es cierto que los tenemos. Alguien puede decir, no, pero no, nosotros tenemos cuerpo vital, astral, mental, causal, etcétera. Sí, pero son lunares. Necesitamos crear cuerpos solares, o sea, que tengan las dos fuerzas, la negativa y la positiva. Y para ello tenemos que tener conocimiento, para empezar a crear esos cuerpos. O sea, cualquier cosa que queramos nosotros crear dentro de nosotros, se requiere de tener conocimiento. Y bueno, el conocimiento nos lleva al despertar de conciencia y este despertar de conciencia nos va a presentar o se nos va a presentar la oportunidad de crear cosas. Esa es la diferencia entonces entre creer y crear. De creer no vamos a hablar nada porque el que cree con el que no cree son ignorantes ambos, ¿no? No hay nada que explicar. Es algo que es subjetivo, no tiene sentido de que hablemos, es algo dogmático, es fanatismo, etcétera, etcétera, o todos los términos que se les quieran dar. Entonces no hay mucho que hablar de creer, pero sí hay mucho que hablar de crear. Entonces ahí les puse unos ejemplos para que marquen la diferencia entre creer y crear. Crear dentro de la creación, pues es estar activo, es estar con la conciencia despierta, es tener niveles espirituales de tipo superior. Adelante, hermano. Aquí también entrarían los suprasentidos, ¿verdad? La intuición, la telepatía, la clariaudiencia. Hablo que podemos crear alma, cuerpo. También los suprasentidos están en esto que está hablando, ¿verdad? Sí, todo. Por ejemplo, yo en el librito, eh, ¿cómo se llama? Meditación básica para estudiantes, explico que hay personas que vienen con ciertas facultades, ¿no? Con ciertos atributos, con ciertos valores, a tal grado que para ellos es fácil imaginar, tener en su mente la imagen de un objeto, de una cosa. Sin embargo, hay otros que cierran los ojos y no, y aunque tengan el objeto frente a ellos, no lo pueden imaginar. Entonces vemos que hay, no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas capacidades, y es por eso que yo ahí le doy prácticas al estudiante para que aprenda a imaginar. De hecho, imaginar es ver una cosa con los ojos cerrados. Eso es imaginar, esa es imaginación. Entonces, mucho se ha hablado de los chakras. Hay muchas pseudoescuelas que hablan de chakras
hablan de esas facultades, de la clarividencia, de la telepatía, de la clariaudiencia, por ejemplo, de la intuición, ¿no? De la premonición. Sí, son valores, son facultades. Algunos las traen desarrolladas, otros no. Eso va a depender si en otras existencias nosotros hemos practicado estas cosas, ¿no? Pero si es por primera vez, entonces vamos a arrancar de cero. Y es por eso, pues, que tenemos que, aunque exista el chakra de la intuición, si no la activamos, si no ponemos en práctica las fórmulas para activarla y despertarla, entonces no lo vamos a lograr. El hecho mismo de empezar a hacer una práctica para lograr que la intuición despierte dentro de nosotros y se active, estamos creando el chakra. Aunque ya existe, pero está atrofiado. Con la práctica lo activamos y hemos creado la intuición dentro de nosotros. Ahora verán, pues, la diferencia entre creer y crear. Yo puedo creer que tengo intuición, pero estoy creyendo. Otra cosa es que yo me ponga a crear la intuición dentro de mí. Eso solo es posible a través de la práctica. Hablando de estos temas, chakras, suprasentido, hay algunas personas que he visto que manifiestan, tienen como que como que tener alguno de estos sentidos desarrollados es como significa para ellos un alto nivel espiritual. ¿Significa eso exactamente? ¿Qué nos puede comentar usted? O sea, desarrollar estos sentidos es un paso importante para el desarrollo espiritual, es un tope máximo o es apenas un paso para llegar a algo más elevado. ¿Qué nos puede comentar? No, porque, por ejemplo, eh, hay escalas, hay niveles en la función, por ejemplo, de un chakra. Yo he explicado que esto de los chakras es como tener tres cartas de la baraja por la parte delgada, viéndolas así de frente por la parte delgada. No así, sino que así de lado. Vemos que aquí está la glándula. Luego acá en medio tenemos el chakra y más al fondo tenemos la iglesia. Que las tres cosas están conectadas. Pero si la glándula está atrofiada, el chakra no puede despertar. No se puede activar. El primer paso que debe realizar un practicante, un estudiante de estas cuestiones, es primero darle salud a la glándula. Mantener una glándula muy saludable, por ejemplo, la hipófisis, que es la que genera la clarividencia, ¿verdad? La glándula pineal, que es la que genera la conexión de nosotros con la parte espiritual. El oído mágico, que está en la laringe, ¿verdad? Tenemos que tener la tiroides en perfectas condiciones para que alguien pueda crear, ¿verdad? El oído mágico. O sea, escuchar la música celestial estando en la parte física. Y así sucesivamente, el timo con el corazón, porque el timo está relacionado con el corazón. Entonces, ese chakra del timo, todos están atrofiados. Generalmente todos los tenemos atrofiados. Pero hay mantras, hay prácticas para empezar a activarlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Una persona puede activar el chakra, por ejemplo, de la intuición a medias o en un primer nivel. Vamos a decir, en la escala del 0 al 100, puede en el primer nivel un 25%. Ya en un segundo nivel
aplicándose las 24 horas con mucho ahínco, teniendo salud en la glándula y practicando con mantras la activación de X chakra, puede llegar a un segundo nivel, o sea, puede activar su intuición en un 30, 40, 50%, pero de ahí no va a pasar. Hasta ahí puede llegar como humano. Se requiere de entrar en una mística, de implementar conocimientos de tipo superior, como por ejemplo, cambiar nuestra forma de ser, nuestro aspecto psicológico negativo. En otras palabras, eliminar mi carácter negativo. Y además de eso, canalizar energías propias que tiene el cuerpo físico para que tanto estas energías bien canalizadas y activadas, junto con elevación de porcentajes de alma que están atrapadas dentro de ese carácter negativo mío, entonces eso sí me van a llevar al 100% de la intuición. O sea, una intuición de tipo trascendental, de tipo superior. Solamente si yo trabajo de esa manera. Pero si yo soy como cualquier hijo de vecina, entro en una escuela pseudoesotérica y empiezo con runas, con yoga, con faquirismo, con ayunos y haciendo grandes esfuerzos, lo más que puedo, 40% hasta un 50% de activar un chakra. Entonces diríamos que sería un atributo, una actividad mística a medias, pero no completa, no completa. Definitivamente, para llevar activación de chakras a niveles superiores, se requiere de trabajar en la mística y en la transformación de nuestras energías creadoras. Muchas gracias, muy esclarecedor su explicación, hermano Teo. Voy a utilizar otra frase para la siguiente pregunta. Otra de las frases que nos dijo en las conferencias más recientes sobre quiénes somos, de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Nos dijo lo siguiente: cuando nos adentramos a la parte espiritual, a la parte divina, y vamos a la comprobación directa a través de la investigación científica espiritual, como esoterista, como persona que escudriñamos la creación para llegar a la comprobación y por ende a la verdad, entonces la cosa es diferente. Pareciera un lenguaje rebuscado ¿no? Lo voy a volver a leer, lo voy a repetir para quienes nos están escuchando que lo vuelvan a captar. Dice su frase, y quiero que nos explique qué nos está diciendo acá, cuál es el significado de esta frase, por favor. Cuando nos adentramos a la parte espiritual, a la parte divina, y vamos a la comprobación directa a través de la investigación científica espiritual como esoterista, como persona que escudriñamos la creación para llegar a la comprobación y por ende a la verdad, entonces la cosa es diferente. ¿Qué nos puede explicar sobre esta afirmación? Bueno, ahí no estamos lejos de la verdad, ahí estamos con la verdad. Bueno, con una terminología bastante profunda, ¿no? De que, pues aparentemente no vamos a entender, pero vamos a ampliar esto para que la gente que lee nuestros libros tengan bien claro qué es lo que estamos diciendo ahí. En otras palabras, para que una persona pueda avanzar y estar realmente consciente de que está en un camino práctico y real que lo va a conducir a la verdad, tiene que despojarse de teorías, tiene que despojarse de mentalismo, tiene que despojarse de un montón de conceptos falsos que las falsas doctrinas le han inculcado a través de la educación en kindergarten, colegios, escuelas, universidades, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hay que
recordar que el intelecto humano puede desarrollarse de una manera negativa o de una manera positiva. Hablando en términos generales, a nivel de la humanidad actual, no vamos a decir que no es ni negativo ni positivo, lo que está en el centro, el conocimiento intelectual humano, ¿verdad? Que no lo lleva a nada, pero que tampoco es malo. Por ejemplo, tener conocimiento sobre química, tener conocimiento sobre genética, tener conocimiento sobre biología, etcétera, etcétera, eso no es malo, ¿verdad? Eso no es malo, pero no nos va a conducir al verdadero conocimiento, no nos va a llevar a la realidad, a la verdad, porque parte de los conocimientos científicos basados en biología, en química, en genética, etcétera, etcétera, tienen bastante de teoría. Es poco lo que se obtiene a través de aparatos, ¿verdad? De tecnología moderna, de descubrimiento. Por ejemplo, ahí volvemos a lo mismo, que no es lo mismo crear que descubrir. Usted como científico, ¿verdad? Con sus conocimientos teóricos y lo lleva a la práctica, a lo más que va a llegar es agarrar un aparato y ver una bacteria, ponerle nombre. Es un conocimiento, ¿verdad? Pero no es real, no es un verdadero conocimiento objetivo, porque está basado en la comprobación de una teoría que supuestamente existe y dice, ve, tal bacteria produce, por ejemplo, la tuberculosis. Sí, se dio cuenta, ¿va? Y lo descubre. No está creando nada, solo lo está descubriendo. Pero bastante parte de eso que usted está haciendo está basado en teoría. Porque después, a los años, los 25 años, los mismos que están estudiando la bacteria del Koch, descubren que además de producir la tuberculosis, produce otras enfermedades, pero le llevó 20, 30 años después. O sea, que hizo un descubrimiento a medias. Por ende, no lo está conduciendo realmente a la verdad, a lo que existe en realidad. Es un conocimiento intelectual basado en biología. Pero otra cosa ya es el conocimiento espiritual científico. Porque cuando yo digo allí un conocimiento científico espiritual, me estoy refiriendo a que tiene método, tiene fórmula para que el practicante llegue a la verdad. Y es científico porque está basado en ciencia, está basado en la filosofía, en el arte y la religión. Todo conocimiento de tipo espiritual está basado en 4 cosas: en la filosofía, en la religión, en el arte y en la ciencia. Por eso afirmo conocimiento científico espiritual, ¿verdad? Porque esas 3 bases están prácticamente empleándose en poner en práctica el descubrimiento para que uno pueda llegar a la verdad, que uno tiene que romper barreras, botar muchos falsos conceptos creados por la ciencia materialista, tiene que botarlos. Y es ahí donde uno va descubriendo la verdad. La verdad es algo que no lo podemos leer en un libro, no es una teoría, ¿verdad? Para poder llegar a la verdad tenemos que ser prácticos y practicar cosas objetivas que nos van a conducir a ella. De lo contrario, no la vamos a descubrir.
Yo puedo ser muy conocedor de plantas, pues muy conocedor de reinos, muy conocedor en química, en biología, etcétera, etcétera. Es cierto, es un conocimiento, pero tiene limitantes, porque es un conocimiento físico. No tiene nada que ver con lo del alma, con el espíritu, con niveles de conciencia. Entonces, a eso me refiero cuando yo, en ese párrafo, eh, escribo eso, ¿no? Que usted lo acaba de leer, ¿verdad? No sé si hay alguna duda sobre eso todavía. No, yo creo que, bueno, ha dicho hace más temprano en la entrevista, ha dicho que en los libros que está publicando en estos momentos hay técnicas que le permiten a las personas que lean los libros, le permiten transitar este camino, ¿no? O sea que el cómo lograrlo está ahí en los libros explicado. Y bueno, es una invitación también para que las personas lleguen a sus libros, los compren y pongan en práctica las enseñanzas que ahí usted brinda para encontrar este camino de encontrar la verdad, porque la verdad hay que encontrarla, como decía el maestro, el que busca encuentra, hay que buscar la verdad. Y me trae el recuerdo lo que está explicando ahorita, me hace recordar el ejemplo que puso, o sea, llevan ese experimento del Después, acelerador de partículas que hay ahí en Suiza, con el propósito de encontrar la partícula divina, la partícula de Dios. Y usted en la conferencia anterior, en la entrevista anterior, nos explicó cuál era la partícula, la mónada, ¿no? Esa partícula que se viene desdoblando, usted la pudo desglosar en todo detalle, sin necesidad de ningún aparato, sin necesidad de ningún experimento científico. Y ahí se han gastado desde la década del 50 miles de millones de dólares para construir el aparato del acelerador de partículas e intentar encontrar la partícula de Dios, que nos dijo que nunca van a llegar a ella porque no está permitido para el humano con esa mente descubrirlo, un misterio tan grande. No van a llegar por ese camino nunca. El camino es el camino de la revolución de la conciencia y del crecimiento espiritual. Un ejemplo que nos puso, ¿no? Me parece que... Adelante. efectivamente, ahí está, mire. Ahí tenemos una explicación amplia, porque a través de la tecnología, a través de aparatos, están tratando de ver algo espiritual, cosa que va a ser imposible, porque no es algo tangible, no es algo físico que se puede atrapar en las manos o en un aparato o meterlo en una caja, no, es completamente diferente. Entonces, para encontrar la partícula divina de Dios no es necesario aparato, porque solo basta adentrarnos sobre nosotros mismos, dentro de nosotros, y la vamos a encontrar. Entonces, son dos conocimientos diferentes entre lo que es el conocimiento científico materialista y lo que es el conocimiento científico espiritual. Ahora entenderán por qué hablo del conocimiento, ¿verdad? Científico espiritual, porque es algo de nosotros, dentro de nosotros, aquí y ahora, y está en lo que es el ser o la existencia de Dios mismo dentro de mí. Eso es lo que realmente estoy hablando en los libros. Y está el otro aspecto, que es el conocimiento científico materialista, que es el desintegrador de hadrones, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, no van a poder encontrar la partícula divina de Dios porque es algo intangible, es algo que solo lo podemos encontrar dentro de nosotros mismos. También nos comentaba en un momento de llevamos miles de años o sea, la ciencia lleva miles de años tratando de descifrar cómo se movieron las grandes piedras de los megalitos que pesan toneladas y toneladas. No hay tecnología humana que pueda mover esas piedras y ponerlas en los lugares que están. Fueron movidos con tecnología espiritual, con telepatía, ¿no? Con levitación. Entonces, otro campo de la ciencia que por los caminos de la ciencia materialista nunca van a lograr descifrar cómo se movieron esas grandes estructuras, ¿no? Y otros misterios que existen, cientos de misterios que tienen el campo de investigación de la espiritualidad
y no de la ciencia materialista, ¿no? Es bueno aclarar sobre eso. Claro. Y allí nos damos cuenta, pues, de que no conocemos la verdad, que no conocemos la creación, que sencillamente lo que hemos logrado a través de los siglos es descubrir algunos misterios de la vida y de la muerte, descubrirlo, pero no hemos creado nada hasta ahorita, pues. Dios, sí puede crear, Dios crea, nos dice, nos muestra el poder que Él tiene para, para crear y al mismo tiempo destruir. Él lo puede hacer, porque si Él crea, tiene la capacidad también de destruir lo que ha creado. Entonces, entender estas cosas cuesta mucho porque el intelectualismo que manejamos no lo permite, pues, no nos permite eh, aceptar estas grandes realidades. Sin embargo, cuando entramos en el terreno de conocernos a nosotros mismos, cuando nos adentramos dentro de nosotros mismos, tenemos la oportunidad no solo de conocer estas cosas, sino de poder crear dentro de la creación.